Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir un tema muy polémico. A lo largo del programa debatiremos el tormentoso inicio del año. Entre el gasolinazo, las oleadas de disturbios, la cercana llegada de Trump y los ajustes en el gabinete, hay suficiente para discutir toda la semana. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Jorge. Javier Tello, Leo. Jorge Castañeda. Leo, Héctor, Javier. Bueno, feliz año a nuestros invitados y desde luego a todos ustedes que amablemente nos siguen en esta transmisión. ¿Qué decir? Una pena que tengamos que iniciar el 2017 aparejando felicitaciones con lamentos. El principio del año ha sido tormentoso, por decir poco. El 1 de enero entró en vigor el llamado gasolinazo, augurando lo que quizás sea la cuesta de enero más pesada de la década. La respuesta fue dura: protestas, bloqueos viales, vandalismo y saqueos en algunas zonas de la República. Sin duda, el costo político fue alto para el presidente Peña Nieto, quien había prometido reducir el precio de los combustibles con ayuda de las reformas estructurales. No solo es que el auto no marche, sino que allá afuera aparece el camino de alguna manera intransitable. Influida por el proteccionismo de Donald Trump, Ford Motor Company canceló sus planes para construir una planta automotriz de $1,600 millones en San Luis Potosí. Y para aderezar más el inicio de este año, nuevos cambios en el gabinete. Luis Videgaray es ahora el tercer canciller del sexenio, con la muy difícil tarea de negociar temas de interés vital con un vecino que ha lanzado muchas amenazas. La primera declaración de Videgaray fue que viene a aprender. Héctor, ¿por dónde comenzamos en este tormentoso inicio del año? Pues yo creo que empezamos por los motines, ¿no? Sí. Creo que es por donde hay que empezar, porque están prefigurando el peor principio de año que yo recuerdo desde el año 94 y su secuela el año 95. Quizá no es de efectos tan malos como el año 95, el principio del año 95 o el principio del 94, pero tienen, digamos, es el principio de año peor que hay desde aquellos. De manera que es un momento muy incandescente y muy importante. Y me parece que deberíamos de tratar de encontrar una cierta racionalidad en este gran lío de los motines que tiene tantos lados. Y yo el primer elemento que encuentro es un desencuentro formidable, absoluto, entre las decisiones del gobierno que van a afectar seriamente a los ciudadanos y los ciudadanos que van a ser afectados por esas decisiones. Hay un silencio prácticamente total del gobierno respecto de esas decisiones y un silencio también prácticamente total de los medios respecto de estas decisiones, que eran todo menos imprevisibles o desconocidas. De hecho, tenían un calendario. Sí. Lo adelantaron, hay que decirlo. No, yo me refiero a informar, no me refiero a salir y enunciar unas cuantas cosas como decisiones tomadas sin fundamentarlas, sin debatirlas, sin explicarlas, una vez, 2 veces, 4 veces, 10 veces, 100 veces, hasta que se vuelva realmente un conocimiento público. La pedagogía que tú has... Pedagogía elemental. Un gobierno que no comunica en una democracia es un gobierno que no gobierna. Y esta es una prueba, me parece a mí, clarísima, evidentísima de esto. Tú le avientas las decisiones complicadas de practicar, complicadas de diseñar, complicadas de entender, así a la gente en la cara, y la gente te crea pues la serie de motines y de saqueos más intensos que yo recuerdo.
que tiene el carácter, a diferencia de la rebelión de Chiapas, de ser ciertamente inducidos en muchos sentidos por las redes sociales, pero tienen mucho de espontáneo y de genuina y plebeyamente popular. Entonces, sí, por esa absoluta falta de desconexión, digamos, quedó la decisión echada simplemente en la mesa y la respuesta es esta. Es una respuesta ciega, es una respuesta probablemente no duradera, salvo si le siguen echando gasolina al fuego, y se la van a seguir echando, porque yo todavía no acabo de estoy estudiando y tratando de entender de qué se trata de veras el calendario y la estrategia. Nomás advierto de gasolinas. Del aumento de las gasolinas para llegar a la liberación completa del mercado. En febrero viene otra revisión. En febrero hay una segunda revisión, habrá una segunda cauda de motines si no explican. Hay 90 regiones distintas, 90, con precios distintos. Bueno, cada región necesita una explicación, hacen falta 90 explicaciones. Pregunta con toda razón el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué razón en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene varias regiones, por cierto. Hay distintos precios entre distintas delegaciones. Pero él pregunta, ¿por qué razón en la Ciudad de México va a costar la gasolina 16 y en el Estado de México conurbado va a costar 14? Porque hay elecciones. Bueno, ¿no? Mira, supongo. Ese es el error de los medios. Asumimos que es por eso. No, bueno, pues yo estoy especulando. No. Asumimos que es por eso. Le echamos toda la caballada a que son unos electoreros, pero no les vamos a preguntar, oiga, ¿y esto por qué? No, ya seriamente así? Yo creo, supongo, porque el costo del bien raíz en la Ciudad de México es más caro. Es más caro tener un terreno hecho gasolinería en la Ciudad de México que en los municipios conurbados del Estado de México. Si esa es la explicación. ¿Te suena razonable? No me suena razonable. Depende de las zonas del Estado de México. Bueno, pero una gasolinería en Polanco carísima. Me suena razonable, pero no me suena claro. No me suena claro si no me lo explicas como una pera más dos peras son dos peras. Sí. Es un asunto complicado, es una cosa increíblemente sensible, incendiaria y complicada, por tanto necesitas doble de comunicación y doble de pedagogía. Y los medios en esto somos tan responsables como el gobierno, porque sabíamos perfectamente que esto venía, estaba perfectamente avisado, pero no nos pareció que fuese interesante advertirle a la gente, ahí viene, y viene el 1 de enero. Y entre mayor el medio, mayor la irresponsabilidad. Es que, a ver, si entiendo bien, el calendario de aumentos de la gasolina iba a comenzar a ser gradual en las regiones del país. Y eso, sí, a final del año, cuando muchos ya nos habíamos ido de vacaciones, lo cambiaron y fue de golpe y entró en todo el país. Entiendo que así, porque iba a entrar en Baja California, en Sonora. Fíjate lo que estás diciendo. ¿Sí? Tú, que eres un comunicador profesional, dices, entiendo que... Sí. No, si no es que entiendas, es que tendría que haberte dicho con toda claridad, 2 más 2 son 4. Sí, no, totalmente de acuerdo. También entiendo, pero tampoco. Bueno, otra vez. Pero no especulo. Otra vez. Ahora, solo entiendo que esto iba a empezar o hubiera podido empezar a principios del 16, pero no sucedió porque el 16, como dice México, ¿cómo vamos, Valeria Moy? Sí. El 16 fue un año de impuesto. Sí. Con el precio de la gasolina, no de subsidio. No. Es decir, el gobierno recaudó. Más de 200,000 millones de pesos. Se llevó una muy buena lana el gobierno en el 16 porque el precio del petróleo estaba muy bajo, al principio por lo menos. Subió ciertamente casi 60% a lo largo del año, pero bueno. No, pero recaudaron mucho. Recaudaron mucho. Y el peso no se empezó a desplomar sino hasta septiembre, más o menos. Bueno, entonces decidieron adelantar, aunque no había razón para recortar subsidio porque no había subsidio. Sí. Y luego también adelantaron del 18 al 17, cuando se suponía que esto se iba a hacer. Entonces, lo que se iba a hacer sobre 3 años, hasta donde entiendo, se fue de... subrayo, se va a hacer de golpe y porrazo. Ya ibas a decir algo. No. Ibas a comenzar. De chingadazo. Es que me provoca, Javier, me provoca. A ver, ¿sí o no? Oye, fue una provocación. Jorge, pero no de uno, sino de 2. Uno es el de enero
Sí. Y otro es el que viene en febrero. En febrero. Exacto. Ahora, si se sigue depreciando la moneda, No más, claro. cosa que va a suceder estos días, y el 20 de enero no quiero ni saber qué va a pasar con el peso o cuánto le va a costar a Carstens el chistecito, pues si el peso cierra el mes en 23, por decir algo, pues en febrero el ajuste va a tener que ser significativo. Ahora, El Banco de México intervino la semana pasada un día y vendió $4,000 millones. ¿Y cuánto le para bajó? mantener? Le bajó muy poquito. De 21.70 a 21.30, más o menos. Le bajó muy poquito. 4,000. 4,000 No, millones. pues está bien. No, es que te puedes gastar 100,000. No, te lo puedes- o sea, es se una puede. batalla. Bueno, esta historia ya la vimos. Es una ¿no? batalla, sí. No, Ahora, lo que dice Héctor es absolutamente cierto y ya vemos las consecuencias más allá de los saqueos. Hay una encuesta telefónica y rápida y pequeña, lo que se quiera, en Reforma hoy, pavorosa. Pavorosa. O sea, son... También la de Ulises Beltrán hoy en el esa Excelsior. no la vi. Bueno, Sí, también. ¿Qué dicen? La de Reforma son 95% está en desacuerdo con cada uno de los argumentos del gobierno. Sí, no les creen. 95, no 60, no 70, 95. Y en la de Ulises Beltrán, la principal razón por subir la gasolina es para que sigan robando. Para que sigan robando. O sea, en respuesta abierta de la Es población. un gobierno con cero credibilidad. Sí, o sea, nadie le cree una sola palabra. No se puede gobernar así. Discutimos aquí varias veces. Y el se año puede hacer pasado, pedagogía el y año- comunicación con un gobierno que no tiene es credibilidad. imposible. O sea, está- pero nada más para terminar Perdón, este va. el tema aquí Javier. es que si tú dices, como muchos dijeron, ya ves, lo dijimos aquí nosotros, tampoco es tan grave que Peña esté tan abajo en las encuestas y que no le crean al gobierno, porque pues al final del día ¿cómo no lo se va a hacer? gobierna con encuestas. Claro que es gravísimo. Claro, ¿Por qué? Porque vaya. cuando tienes que salir a explicar una medida antipopular y dolorosa y todo lo que tú quieras, no te cree nadie. Y cuando no te creen, a veces pues no te creen y se van a su casa. De hecho, o a veces se van a mensaje, saquear. el mensaje del presidente la semana pasada creo que fue de argumentos bien estructurados, salvo la pregunta ¿y usted qué haría? Que se convirtió como en la burla. Pero es que no le creen, Javier. Sí, En yo fin. creo que el arranque del sexenio marca la agenda para este y el próximo año. El gasolinazo impone el tema de la gobernabilidad, lo de Ford impone el tema de qué vamos a hacer con Trump y lo de Videgaray hace evidente el 2018 ya desde ahorita, ¿no? Pero hablando del gasolinazo, yo creo que lo que sí nos hace ver con toda claridad son los distintos elementos que enfrentamos en cuanto a gobernabilidad. Primera, como resultado de una acumulación de crisis y escándalos, ya cualquier gota derrama el vaso. Sí. Este en Hay un particular enojo es una acumulado. gotota, ¿no? Pero entonces Hay un enojo acumulado. Hay una acumulación de crisis y escándalos, ya cualquier gota va a derramar Sí, el sí, vaso. Por falta de credibilidad, de legitimidad, al gobierno no se le permite derramar una sola gota. No puede hacer nada bien ya. Aunque lo haga bien, no puede hacer nada bien. Y tercero, para aquellos que quieren aprovechar la situación, pueden aprovechar ya cualquier gota para fomentar manifestaciones, marchas. Digo, esas son las tres dimensiones del reto de gobernabilidad que enfrentamos. Ahora, si bien coincido totalmente con el tema de la pedagogía, yo creo que también me queda clarísimo que si algo aprendimos de Brexit y de Trump, es el peligro de no entender el enojo y el miedo de una Totalmente. población. Pensar que una explicación tecnocrática como lo que se ofreció en Brexit o una explicación tecnocrática como lo trató de ofrecer Hillary es suficiente. Yo no digo que no sea necesaria, que no se tenga que hacer. Es que si no... Pero claro que se tiene que hacer. Pero eso es ¿Y qué más? Eso es discutir Ok, la ¿qué gota. más? A ver. Pero eso es discutir la Aparte- gota. aparte de el la problema es el explicación, vaso ¿qué más? lleno A en ver. el que está cayendo la gota. ¿no? Exacto, pero el tema es, ok, se necesita esa explicación técnica. Eso Sí, coincidimos. pero muchísimo más. ¿Qué más? Bueno, claramente. No, yo tengo Claramente tiene que haber algo de empatía, tiene que hablarse del vaso lleno en el que cae la gota y no solamente de la gota. La explicación solamente fue de la gota, ¿no? Es que se hace por eso. Pero es la clase política, la acumulación de enojo tiene que ver con una clase política donde está incluido el presidente, que viene acumulando una serie de dispendios, abusos, robo y corrupción. Yo creo que la gente está, perdón, y ahora sí te voy a citar a Jorge Castañeda, hasta la madre de eso. O sea, tú le puedes explicar que tiene que ver con el tema del incremento de los precios del petróleo, de la devaluación del tipo de cambio. Pero al final del día, un componente importantísimo de la gasolina son los impuestos. 36% de lo que pagamos son impuestos.
Y la gente dice, ¿y yo para qué estoy pagando esos impuestos? Si ahí está Javier Duarte, si ahí está la Casa Blanca, si ahí están los bonos que se dieron los diputados. O sea, ahí está otra parte de gente que está hasta el copete de que le sigan metiendo, sigan sacándole dinero de su bolsillo. Y por otro lado, ve en qué se gastan ese dinero, Héctor. Mira, voy de acuerdo contigo y con Javier. Pero en este caso, me gusta mucho la imagen, que te lo vi con Denise, el tema de que cualquier gota derrama de este vaso que está muy lleno. Es cierto, pero la gota sí importa. Digamos, en la historia, lo que produce motines es, por un lado, la sensación de injusticia, sobre todo cuando ésta se expresa en exacciones monetarias de tributos y aumentos de precios. Ese es el origen, claro, digamos, sistemático. De manera que es muy importante que esta gota haya sido sobre los aumentos de la gasolina, que son efectivamente temibles. Por eso nadie les había entrado. El segundo lado de la explicación tecnocrática, sí, tiene un lado tecnocrático, pero tiene otro lado que un político elocuente podría volver una explicación comprensible y entendible para la gente. Y es esto que tú estás diciendo. ¿Por qué le va a creer la población mexicana a un presidente o un secretario de Hacienda que estos impuestos que va a recoger de la gasolina, sí se los va a gastar bien? Si llevamos todo el año viendo gobernadores prófugos, exacto. Todo el sexenio viendo dispendios, si estamos viendo los últimos días del año unos actos de insensibilidad brutal de los diputados, los legisladores, otorgándose bonos, regalándose dinero. Del INE. Bueno, entonces es que tiene que venir el anuncio y la explicación de la medida con una serie de decisiones que demuestren la voluntad del gobierno de corregir eso. Eso. Sí, claro. Lo hizo muy bien ayer el gobernador de Jalisco. Dijo unas cuantas cositas, si quieres, triviales respecto del tamaño. Dijo, aquí no va a haber aumento del precio del transporte público y al que aumente, tienen suficiente margen, y al que aumente le voy a revocar la concesión. Aquí va a haber una disminución a la mitad del uso de las gasolinas del gobierno. Aquí vamos a una serie de cosas que demuestran cierto entendimiento de que lo que la gente quiere o espera es no solo el golpe, sino algo que demuestre que el gobierno está entendiendo y está tratando de compensar el golpe. A ver, nada más voy de lo anecdótico tonto a no sé si a lo conceptual inteligente, pero lo conceptual por lo menos. A ver, Héctor y yo vimos hace poco, 7, 8 meses, o 9 meses. Pasó Héctor por mí, íbamos juntos a un desayuno a las 8 de la mañana, pasó a mi casa por mí y vimos a alguien que vive, un secretario de Estado que vive donde vivo yo, con 4 Suburbans y 12 elementos del Estado Mayor. Y es un secretario patito, ¿eh? Bueno, secretaría patito y secretario patito, las dos cosas, para no discriminar. O sea, no es alguien que esté amenazado. No es el secretario de la Defensa. Exacto. No. Es un patito. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienen? Eso es lo tonto anecdótico. De hecho, las Suburbans deberían de estar prohibidas. Por el consumo de gasolina. Fíjate lo que está diciendo el libertario de Leo Zuckerman. Y blindada. Debería de estar. ¿Saben lo que consume? A mí me encanta el nuevo Leo desde finales del sexenio pasado. Ahora vamos es que con Trump ya estoy a la izquierda. Vamos a lo conceptual. A ver, tú puedes corregir los errores que si llegas a reconocer que hubo un error y que lo quieres corregir, lo primero que tienes que hacer es decir quién cometió el error y castigarlo de un modo o de otro. Obviamente hubo un manejo en Pemex los primeros 2 años y medio de este sexenio absolutamente lamentable en el mejor de los casos. En el mejor de los casos fue lamentable. Cayó la producción, hubo un desorden generalizado, hubo incapacidad total de ajustar precios, de hacer nada. Ya sin hablar de lo que ya no son rumores de corrupción, son acusaciones y aceptación
o sea, confesión explícita de la empresa brasileña Odebrecht, Sí, que le entregó $6 millones a un alto funcionario de Pemex. No ha salido quién, ¿eh? No ha salido quién, pero si no fue al director, si fue alguien abajo, pues ¿cuánto le dieron al de arriba? Porque, pues digo, tampoco se va a quedar así como si nada, pues como... Bueno, a veces no salpican, ¿no? No. Para arriba salpican siempre. De abajo para arriba no. Pero de arriba para abajo siempre pueden no salpicar. Pero de abajo para arriba, claro, o salpican o los corren. Pero a ver, nomás faltaba. Bueno, lo mismo con el tema del sexenio anterior. El presidente Peña, en ese discurso muy sensato, dice, bueno, es que también Calderón se aventó 5 de 6 años, si no me equivoco, con subsidio, o 4 de 6 o 5 de 6. Pero también este gobierno. También pero... 2 años. 2. No, Tiene razón en lo de Calderón. Este gobierno de impuesto. 2 de impuesto y 2 de subsidio. Calderón creo que 4 o 5 de subsidio y exacto. solo 1 de impuesto. Pero Bien. este también gobierno se quemó en subsidios 2 años. Pero, a ver, ¿y eso no lo supo Peña? ¿Se enteró la semana pasada? Bueno. ¿O durante 4 años no quiso echarle la culpa a Calderón de absolutamente nada? Ni de Pemex, ni de los muertos, ni de la corrupción, ni de nada. Bueno, y eso... Ya es un poco tarde, ¿no? Pues un poco tarde y un poco grave, porque todo esto tenía corrección desde principios del sexenio y tenía explicación, tenía narrativa, tenía música. Sí. ¿De quién es la culpa? De Calderón. No porque sea Calderón, sino porque estaba antes. Y ya durante el sexenio, ¿de quién es la culpa? Pues del primer director de Pemex. ¿Por qué? Pues porque hay un segundo. No es muy difícil, ¿eh? O sea, ¿a quién le echas la culpa? A ver, un último comentario. Al güey que estaba antes. Javier, antes de irnos Yo a la diría pausa. que además del tema de entender el enojo, que es con empatía, con acciones que muestren esa empatía, no nada más decir entiendo, etcétera, creo que se vuelve muy importante hablar de cómo canalizar ese enojo para que un sistema mantenga un cierto nivel de gobernabilidad. Se vuelve fundamental que cualquier frustración, enojo, lo que sea, hartazgo, se canalice. Lo canaliza un partido, lo canaliza la sociedad civil organizada, se canalice a través de uno de los 3 poderes, se canalice, ¿no? Y creo que también ese es otro tema que tenemos... ¿O no? Bueno, pues quieres que se canalice. Por supuesto. A ver, es que lo dije adrede por una cosa, porque creo que tenemos que regresar y tratar de explicar qué hay detrás de lo que tú llamas motines, de esa rapiña, de esos saqueos. Por eso dije que porque dicen no son organizados, no son desorganizados. Sin lugar a duda, hay? una tercera dimensión del reto de gobernabilidad tiene que ver con que cualquier gota puede ser usada para derramar el vaso. Entonces, sin lugar a duda, tenemos esa situación. Yo lo que propongo es que tratemos de evitarla. No, claro, desde luego, pero hagamos una pausa, esperen. Sí. Hagamos una pausa y si quieren regresamos al tema. Este es un tema muy bueno. Regresamos en un momento más.